Hola, mi nombre es Gerardo Muñoz López y en este apartado vamos a revisar el tema de mis obligaciones como ciudadano. En este sentido es importante tratar de entender primero el concepto de obligación. Obligación es una palabra que proviene del latín obligatio, que está compuesta a su vez por dos partículas, ligatio, que es ligar, y ob, en torno al cuerpo. Entonces, literal, la acepción más rudimentaria de obligación es amarrar a alguien, ¿no? Esa acepción fue evolucionando evidentemente y lo que quiere decir es vincular a una persona para que cumpla con un pacto previamente establecido. La definición moderna la podemos entender de la siguiente manera: es el vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo establecido por precepto de ley, por voluntad propia o por derivación recta de ciertos actos. Esta definición es importante porque en realidad vemos que existen diferentes tipos de obligaciones. Pues las legales, hay otras que son convencionales y hay otras que son de carácter moral o convencional. En ese sentido, es importante hacer referencia a los diferentes tipos de normas que existen y que nos rigen a lo largo de nuestra vida, porque eso será una fuente importante para entender cuáles son las obligaciones que tenemos como ciudadanos también. En ese sentido, por norma, debemos de entender las reglas que se formulan a fin de establecer ciertas conductas y comportamientos en el ser humano. El objetivo principal de una norma es asegurar una sana convivencia social y pretenden evitar el abuso del poder, el irrespeto y las malas conductas. Existen normas que prescriben un comportamiento a seguir, es decir, tienen una directriz y nos dicen que tenemos que hacer algo, ¿no? Por otro lado, existen normas de carácter prohibitivo que, por el contrario, nos invitan a omitir cierto tipo de conductas. Ambas normas tienen consecuencias y normalmente esas consecuencias son de tipo, digamos, coercitivas, ¿no? En este momento vamos a hacer un breve listado de las principales normas que nos rigen como ciudadanos. Y de ahí vamos a desprender una serie de obligaciones. Las primeras normas son las de tipo social y son aquellas que se refieren al trato social a fin de promover y establecer valores como el respeto, la tolerancia, la inclusión, la justicia y la igualdad. Estas normas se pueden definir como normas de cortesía. La característica principal de este tipo de normas es que en realidad son potestativas. Es decir, las normas de convivencia o las sociales pues realmente no tienen ningún tipo de sanción si no se cumplen. Digamos, una norma de este tipo podría ser ceder el paso cuando alguna persona trata de cruzar por el mismo lugar que tú. Pueden ser también una cosa tan sencilla como tirar la basura en el lugar adecuado para eso. Puede ser otra cosa también tan sencilla como no interrumpir a otra persona cuando está hablando. Son básicamente esas normas que todos conocemos y que realmente si no las llevamos a cabo no pasa nada, ¿no? Creo que la única sanción que podrían generar este tipo de normas pues es el rechazo social, pero de ahí no trasciende. Las otras normas que vamos a analizar son las normas morales. Este tipo de normas establecen una serie de valores, de principios que nos invitan o de alguna manera nos llevan a procurar actuar de forma adecuada, a procurar el bien y alejarnos de situaciones malas. Estas normas funcionan como orientadoras del comportamiento humano y básicamente pretenden enaltecer la dignidad de las personas. Un ejemplo de este tipo de normas podría ser el no mentir, el no robar, respetar las posesiones ajenas. Y en este tipo de normas tampoco tenemos una sanción clara si no las cumplimos. Lo más que pudiera pasar sería que nos sintamos culpables o sintamos algún tipo de remordimiento por no llevarlas a cabo. Pero realmente, si cualquiera de ustedes comete o más bien realiza un acto desleal, señala una mentira, pues realmente no va a pasar nada, ¿no? El fuero interno de la persona será el que se verá afectado, pero de ahí en fuera no vas a tener ningún
tipo de reproche. En tercer lugar tenemos las normas de carácter religioso, y este tipo de normas son pautas de conducta que imponen al individuo las distintas creencias religiosas. Estas normas están contenidas en los textos religiosos de las principales religiones, y también nos dicen cómo debemos de comportarnos. Hay ejemplos muy claros, ¿no? En el judaísmo, el cristianismo y catolicismo, pues nos es común el decálogo. Los creyentes creen que Dios le dictó a Moisés una serie de reglas donde se establece cómo deben de comportarse, ¿no? Esto puede ser un claro ejemplo de normas de tipo religioso. Las diferentes religiones, el Islam, el judaísmo, también tienen otro tipo de reglas que determinan cómo deben de comportarse. Ahora, cuando se incumplen este tipo de normas religiosas, ¿cuál es la consecuencia? Pues generalmente esa consecuencia también se resiente en el fuero interno de las personas, ¿no? En el cristianismo, si tú violentas una norma de carácter religioso, pues cometerás pecado, ¿no? Y habrá una serie de consecuencias, igual de índole religiosa. Y a manera de ejemplo, si una persona peca en el cristianismo y no se confiesa, pues seguramente no podrá acceder a lo que conocen como el paraíso, y por el contrario tendrá que purgar sus pecados por la eternidad en el infierno, ¿no? Es un ejemplo claro. Ahora, pasa algo si en esta vida, si no la cumples, no pasa nada. Volvemos a reiterar que más bien es una cuestión del fuero interno de las personas. Nada más a manera de ejemplo, ciertas reglas de carácter religioso podrán ser, para los católicos, no comer carne en la cuaresma, la vigilia, dar el diezmo, ayunar. Insistimos, si no las cumples no pasa nada, pero seguramente se sentirán mal o serán conscientes de que están en pecado. Y finalmente, las normas que nos interesan en este momento, pues son las normas jurídicos y legales. Por definición, estas normas nacen del derecho, ¿no? En nuestro país y normalmente en todos los estados modernos existen instituciones especializadas y procesos especializados para crear normas. Ahora, todas estas normas que emanan de esos procedimientos son obligatorias para los ciudadanos. Por esa razón, el cumplimiento de las mismas no es potestativo. Y aquí es donde vamos a hacer referencia al primer término que mencionamos en esta charla, que son las obligaciones. Las normas legales son obligatorias, ligan al sujeto a que las cumpla, no son potestativas. Y otra de estas características de las normas legales es que son coercitivas, es decir, el Estado, al momento de elaborar estas normas, prevé un instrumento de coerción, es decir, un instrumento que pueda hacer cumplir a los ciudadanos las normas. En ese sentido, vale la pena destacar una serie de normas y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y nada más a manera de ejemplo para que lo tengamos más claro. Prestar el servicio militar al cumplir los 18 años es una norma de carácter obligatoria. De hecho, si no la cumples, podrán muchos pensar que no va a ocurrir nada, pero pues bueno, la consecuencia directa es que no puedas obtener tu cartilla del servicio militar y que seas considerado como remiso. La consecuencia de esto es que en muchos trabajos, o para tratar de acceder a muchos trabajos, pues te solicitan este documento, y si tú no lo tienes, pues ahí verás afectado tus posibilidades de trabajo. Hay otro tipo de normas, digamos de carácter penal, que son normas prohibitivas, que te dicen qué es lo que no debes de hacer, ¿no? Aquí a manera de ejemplo vamos a poner una norma tan sencilla como el evitar que una persona asesine. No está redactada de esa manera en el Código Penal, más bien dice a la persona que prive de la libertad a otra, a la persona que prive de la vida a otra será acreedor a tal sanción.
Entonces es una norma que de alguna manera está invitando a los ciudadanos a evitar este tipo de conductas. Si un ciudadano, aún y con esta advertencia, decide realizarla, pues será acreedor a la sanción que la propia ley establece. De ahí el carácter obligatorio de su cumplimiento. Otro ejemplo, pagar impuestos. Creo que todas las personas mayores de edad sabemos a qué hacemos referencia con esta situación. Si ustedes tienen alguna propiedad, pues tendrán que pagar el impuesto predial. Si ustedes realizan una operación mercantil, pues tendrán que pagar un impuesto sobre la renta. Si ustedes deciden vender algún inmueble, se tendrá que pagar el impuesto de traslado de dominio. Esto no es una cuestión potestativa, se tiene que realizar. Si no lo haces, tendrás ciertas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues bueno, seguramente si no pagas tus impuestos, de manera inmediata no pasará nada, pero si le dan aviso a la autoridad fiscal, pues podrá investigar y si ve que cometiste alguna irregularidad, pues te sancionará. Hay otras normas legales de carácter civil que creo que todos conocemos. Un ejemplo muy claro es la obligación que tienen los padres de entregar alimentos a los hijos. ¿Okay? Es una norma establecida en la ley, en este caso en el Código Civil, y tampoco es potestativa. Si una persona decide no entregarle los alimentos a sus hijos, pues bueno, hay personas, hay instituciones que se encargarán de velar por los intereses del menor y obligarán al acreedor alimentario a que cumpla con esa obligación. Cuando no lo puede hacer, más bien, o no lo quiere hacer, pues bueno, incluso existen sanciones de tipo penal que lo tratarán de coercionar para que él pueda cumplir con esa obligación. Finalmente, hay normas de tipo laboral. Por ejemplo, si tú vas a contratar a una persona y esa persona te presta un servicio y está sujeto a ti como patrón, pues tú tendrás la obligación de pagarle un salario bien remunerado. Si no lo haces, bueno, este trabajador podrá acudir igual con la autoridad competente para demandarte el pago de esa cantidad que tú le tendrás que otorgar. Todos estos son claros ejemplos de obligaciones de tipo legal y es importante señalar o precisar que no son potestativas, que si no se cumplen tienen ciertas consecuencias. Y también debemos destacar que el ciudadano, como lo mencionamos en uno de los primeros módulos que estuvimos revisando, tiene la obligación de formarse en la cultura cívica y la cultura de legalidad. ¿Por qué es importante esta situación? Porque el ciudadano no podrá alegar que si desconoce una obligación legal, puede incumplirla. Aquí no pasa eso. O sea, el hecho de que desconozcas o que ignores una ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, este tema está muy ligado con el tema de cultura cívica y cultura de legalidad. Y en ese sentido debemos de destacar la responsabilidad que tienen que tener los ciudadanos para empaparse en la medida de sus posibilidades de todo este bagaje cívico y legal que le permitirán ser un mejor ciudadano.